Lo que sí quería hablar cuando hablábamos con Lucas con esto era esto de poder ver el crecimiento de la ciudad, el tema expansivo, la cuestión esto de lo metropolitano, porque bueno, como decía, digamos, el ministro, las ciudades están como creciendo, digamos, la población urbana está creciendo y las ciudades crecen. El tema es de qué manera crecen las ciudades, porque de acuerdo a qué manera crecen, generan algunas soluciones y particularmente generan una buena cantidad de problemas. Entonces, esta cuestión de qué manera crecen las ciudades es una forma de poder abordar el tema en donde lo que nosotros decimos que la manera en que, la forma como que crecen las ciudades es un problema que es técnico, que es político y que es administrativo. Y que no es un tema menor porque tiene este nivel como de complejidad y este nivel de multidimensionalidad que de alguna manera lo planteaba Melinda, también lo planteaba, digamos, Jerónimo. En ese pequeño grafiquito que está dando vuelta ahí, creo que todas las localidades, más chicas, más grandes, han crecido de esa manera, digamos, o sea, como que han pensado como a desarrollarse a partir de cierto, un ferrocarril o una ruta o lo que sea, y después se han ido como de alguna manera como deshilachando. Y eso cuando se empieza a multiplicar va generando algún tipo de, digamos, de inconvenientes, de problemas, y que esta cuestión que empiezan como a ordenar o a desordenar el mismo funcionamiento de la ciudad cuando las ciudades que antes crecían, cuando uno era como muy joven y estudiaba urbanismo, es como la forma es la mancha de aceite, digamos, o sea, es como que bueno, se desparrama, pero que ahora esa mancha de aceite ya no es mancha de aceite, sino una especie como de salpicadura. O sea, no es solamente esto que aparece acá, sino que empieza como a explotarse dentro de una cantidad de cosas y eso, digamos, está bien, tan bueno, pasan cosas, y en realidad creo que pasan cosas, digamos, que ordenan o desordenan el funcionamiento de la ciudad, que consume suelo, y ese consumir suelo es un suelo de valor productivo, digamos, en donde se empieza como a invadir la parte que tenemos reservada para la producción, sea que cultivamos soja, que hacemos naranja, frutilla, o lo que cacho hacemos, digamos, pero empieza como a sustituirse ese suelo. Empieza a sustituir suelo de valor ambiental y ecológico, digamos, empieza como a observar, digamos, o a ocupar los bordes de arroyos, de ríos, en algunos casos son de montañas, de laderas, digamos, y ese suelo tiene un determinado valores ambientales y valores ecológicos que empieza como a sustituirse. Este formato digamos, de crecimiento también dificulta el tema de la provisión de los servicios de infraestructura, o sea, a medida que la ciudad se empieza como a desparramar y cada vez es más costoso poder llevar las redes de agua, las redes de gas, las redes eléctricas. Por el otro lado, y esto lo saben mucho los intendentes, que aumenta increíblemente el costo de mantenimiento, el costo de prestación de los servicios, o sea, para uno tiene que buscar una bolsita de basura, ya digamos, no es lo mismo pegar la vuelta a la manzana y juntar 50 bolsas que si uno tiene que ir de a 1 kilómetro a 2 kilómetros haciendo ese mismo, gastando, digamos, combustible y pagando jornales inútilmente. Incrementa también el valor del suelo urbano, digamos, o sea, porque en esto ha habido como un negocio inmobiliario en donde ese tipo de cosas es como que empieza a haber como una oferta de suelo, en donde el suelo va como creciendo y en esta última década hemos asistido a un incremento realmente muy significativo en los precios de suelo y a la medida que empieza a aparecer el precio de suelo empieza como a estratificarse la cosa, hay que algunos que exceden a ciertos valores y otros que exceden a otros valores, con lo cual aparece una de las cuestiones más preocupantes, que algo también mencionaba Jerónimo, que son todo esto de que a estos procesos de segregación socioespacial, porque esta cuestión de esa oferta de suelo, de valores distintos, hace que esta tendencia de los sectores sociales a agruparse de alguna manera, de manera homogénea, a los que le va mejor tienden a ocuparse en los lugares donde están todos juntos, y a los que va peor no siempre eligen, pero también siempre tienden como a ocuparse todos juntos. Con lo cual empieza este proceso de fragmentación, de segregación, de los síntomas evidentes de desigualdad que tenemos en las ciudades, que son las preocupaciones más grandes que por lo menos los que hacemos políticas urbanas tenemos y los que hacen política en general también lo tienen, y es donde nos parece que hay como que poder meterle el foco. Y esta cuestión de la fragmentación y la desigualdad tiene como algunas expresiones como muy concretas, digamos, o sea, la ciudad empieza a ser dispersa y fragmentada. Y ese es el modelo que estamos construyendo. Porque nos lo proponemos, o porque nos sale así, o porque el mercado lo decide, pero el resultado empieza a ser eso. Estos modelos que se desparraman, esa baja densidad que está presente, y que esto genera necesariamente estos niveles de fragmentación y desigualdad que vemos con mayor o menor intensidad en cada una de esas, digamos, de esas ciudades.
Hay un conocido autor que es Jordi Borja, que dice una frase terriblemente dura pero terriblemente cierta, y dice: la ciudad fragmentada es socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente decadente, ambientalmente insostenible y políticamente ingobernable. Terriblemente dura, pero cualquiera de ustedes creo que no, que dice no es para tanto, y después lo empezar a revisar y termina siendo, digamos, de esa manera. Y de alguna manera, desde lo técnico, desde lo político, tenemos responsabilidad con ese tipo de ciudad que estamos de alguna manera construyendo. ¿Qué es lo que sucede cuando esos modelos se trasladan a lo que aparece con esta lectura que vos hacías, digamos, cómo se van agrupando las ciudades? Los fenómenos metropolitanos son hoy una realidad en el mundo y una realidad también como en nuestra zona. ¿Qué pasa cuando eso se empieza como a multiplicar? Y eso no lo quería poner en términos más conceptuales, sino como en temas más reales. Esta es el área metropolitana de Salta, donde nos tocó hacer un trabajo hace relativamente poco. En el 2002 estaba, esto no funciona con el punterito, pero lo que aparece con la mancha, digamos, con la mancha gris, digamos, es lo que era el área metropolitana de Salta, 8 ciudades lo que tenía como ocupado en ese momento. En el 2014 pasó a esto. Vuelvo para atrás, ese era, digamos, el modelo, eso era lo que ocupaba en el 2002, esto fue lo que se agregó en el 2014. O sea que no solamente lo que creció, sino la forma en que creció, que te genera como un desparrame absoluto. Veámoslo en términos de ocupación de suelo productivo, del Valle del Lerma, hay tabaco, hay quinta y demás, la quinta no funciona, el tipo la vende, digamos, hay agrotóxico en la aplicación y está la vivienda ahí al costado, demás. Y todo esto, o sea, lo que pasa es que la ciudad creció mucho. Y la ciudad creció mucho, y es cierto, creció, digamos, un 14,8%, que fue por encima de la media nacional. Pero el tema es que a nivel del territorio creció un 47%. Es entonces, si bien no son directas las relaciones, pero más o menos nos da una pista. O sea, crecimos un 17% de la población, pero pusimos casi la mitad más de suelo en estas cosas. Y por el otro lado, ese diagramita que son cómo crecieron en cada una de las localidades. O sea, ese de amarillo es el crecimiento de la población, y eso es lo que fue incorporando cada una de las localidades. Algunos que tenían algunas normas más o menos razonables lo pusieron como achicar, otros se fueron al carajo, hablando científicamente, digamos, y en otro andaban más o menos. Pero el tema es que fue generando ese nivel y ese modelo realmente complicado. Al auxilio de esto vinieron los arquitectos y quisieron, no, vamos a planificar la ciudad, y le incorporaron a cada plan eso que está blanco. Digamos, los planes normativos para solucionar el problema, lo que hicieron fue agravar el problema, o sea, le incorporaron más suelo. O sea, que lo que antes andaban algunos vivos haciendo un pedido de excepción, digamos, algún guiño de algún funcionario para que te dejen urbanizar en cualquier lugar, vinimos los que resolvíamos los problemas y decían no hay problema. Digamos, o sea, urbanizaste, habilitó todo el suelo y había que ir al rescate, porque bueno, había que poner de acuerdo a 8 municipios donde a cada uno, de manera brillante, se le ocurría, digamos, una cosa o la otra. Esta cuestión de que hoy teníamos esa realidad, el tema es qué va pasando con esta cuestión de la segregación socioespacial. Empezamos a decir, bueno, ¿dónde hay hacinamiento? Eso negro. Digamos, ¿dónde aparecen las NBI, que empiezan a ser en el mismo lugar? ¿Dónde están las tasas más altas de analfabetismo? ¿Dónde van cada una de estas, digamos, los asentamientos informales? Y si bien cuando vos decís los niveles de pobreza, los niveles de asentamiento informal son del 15, el 20, el 30, es que el 15, el 20, el 30 no se desparrama parejo, se concentra en el territorio. Y al concentrar en el territorio el problema se complejiza cada vez más. Entonces, junto con esos procesos de segregación, que son donde se concentran los sectores más vulnerables, aparecen los otros, lo que tiene que ver con esos lugares verdes, que son los barrios privados, que es otro proceso de segregación, pero de alguna manera selectiva, por opción para todas estas cosas. Este tipo de modelos, este tipo de situación que se va dando en las áreas metropolitanas, no conozco profundamente Santa Fe, pero creo que no puede estar muy lejos de esto, porque se repite en cada uno de los lugares en donde uno va, digamos, va planteando. Los rojos son los asentamientos informales, o sea que todo tiende a concentrarse. Cuando Jerónimo dice fragmentación y segregación socioespacial, en el territorio se da de esa manera. Y los sectores más vulnerables están en esa manera. Esa es la ciudad que estamos construyendo, estos son los territorios que estamos construyendo, y que la verdad que no están buenos.
en nuestra opinión, es una especie de pequeña bombita de tiempo que en algún momento estalla. Estalla por la infraestructura, estalla, digamos, por la cuestión ambiental o estalla por la cuestión social. Y esa cuestión social, digamos, en la medida que estas imágenes son de Chile, digamos, y me parece que esta cuestión de coyuntura la quise meter, digamos, a propósito de todo esto, porque todo esto se disparó por el tema del boleto de transporte. Parecería raro que el boleto de transporte genere tanto inconveniente, pero después descubrimos que lo que algunos decían de que el modelo era fantástico escondía un nivel de desigualdad realmente como muy grande. Y esos niveles de desigualdad aparecen y se representan en el territorio. Y lo traje esto porque en todas las cosas que venían circulando en las redes sociales y demás, esto no parece funcionar, podría hacerlo, ahí está, apareció, digamos, como un pequeño chiste en donde decía los que evaden el metro y los que evaden impuestos. Entonces, como que la ciudad, digamos, un chiste chileno, pero que aplica para cada uno de los lugares donde estamos, era qué es lo que estaba como en juego a partir de todo esto. Y una cosa realmente muy interesante es que en esas mismas movilizaciones apareció un tipo que tenía ese plano. Digamos, ese plano lo que dice ahí es Fundación Vivienda y marca cuáles son los procesos de segregación socioespacial en Santiago de Chile. Y es donde están los azules, cuáles son los lugares donde se concentra, o sea, lo que veríamos en Salta trasladado a Chile. Digamos, o sea que esto trasciende, está tan de moda segregar, digamos que todos segregamos un poco y lo tenemos ahí. La medida que veía esto y que estaba en el medio de esa movilización, un tipo con un planito, además es bastante loco, pero bastante interesante, en cómo la academia mete las patas en el barrio, en el territorio, en las luchas sociales, y me parece que por ahí es el camino. Recordaba que hacía un montón de años había estado en la CEPAL, y en la CEPAL habían trabajado con unas cartografías de este tipo, que me las fui a buscar a ver si las tenía, cuando aplicaban los sistemas de información geográfica a los procesos de mapeo de variables sociales, y armaban esto. Era un ejercicio del 2002 de cómo era este tema de poder hablar de segmentación socioeconómica, digamos, en Chile. Entonces decía, ¿cómo se daba la oferta de modernidad? Pensemos en Chile, esto que está todo bárbaro y demás. La cuestión es que todos estos puntitos que se ven ahí eran las grandes intervenciones de mucho dinero en Santiago de Chile. Lo que hacían esto es decir, explotó el modelo y demás, pero lo que había era como una gran concentración en el ala norte. Para los que más o menos conocen, Vitacura, Las Condes, Providencia, son los lugares de la gente como más acomodada. Las casitas del barrio alto, para los que son, digamos, para que saben algo como de música, para todas estas cosas. Y por el otro lado, los procesos como de segregación, digamos, al revés, digamos, por la parte esta de los efectos como más complicados, era toda esta parte, era donde se daban las viviendas, digamos, de carácter social, digamos, los basureros, digamos, los reservorios de las zonas como más inundables, los parques industriales, o sea, todo esto se empezaba como a segregar. Todas esas son las cosas que estamos haciendo. Todas esas son las cosas que estamos haciendo. O sea, las ciudades no son el resultado de lo que pasó. Es lo que de alguna manera o hacemos con intención o tenemos marco normativo que lo plantean de esa manera o que lo permiten o que lo estamos alentando con cada una de las políticas que tenemos para hacer. Con lo cual, digamos, estamos como a tiempo de decir, o que no nos tome por sorpresa si alguna vez se nos quema el rancho, o hagamos algo para que no se nos queme el rancho antes de que sea demasiado tarde. Y esto me pareció como muy interesante porque en la medida que nosotros vemos que esos procesos de segregación socioespacial tienen mucho que ver con el modelo que estamos construyendo. Parte tiene que ver con el... ¿5 me quedan? Buenísimo. Parte tiene que ver con estos procesos y tiene que ver con algo que no está sucediendo solamente en la Argentina, sino que está sucediendo en varios lugares del planeta o de América Latina. Entonces, la forma como crecen las ciudades es un problema y tiene esta cuestión que es técnica, que es política, que es administrativa. Con lo cual, no es suficiente con hacer como un buen dibujito o poner una flecha de decir la ciudad crece para allá. Digamos, tiene que ver cuál es el andamiaje o el soporte legal, institucional, digamos, cuáles son esos instrumentos de gestión, cuáles son los marcos normativos, pero tiene que ser también parte de una lógica administrativa y fundamentalmente esta vinculación entre lo técnico y lo político con capacidad de decidir en el territorio hoy, ahora y de manera casi como inmediata. En esto de que la forma como crecen las ciudades es un problema,
digamos, lo que estábamos planteando es que la ciudad es un problema técnico, político, administrativo, y que de esa manera hay que poder abordarlo. Pero más allá que tiene esta cuestión multidimensional, y por eso está bueno empezar como a cruzarnos, porque no lo resuelve ni una buena política urbana, ni un buen marco normativo, ni un intendente piola que supuestamente la tenga clara. Digamos, en esta cuestión, si no convergen todos estos temas con una cierta sincronía para que las cosas sucedan, pero que esté de la mano de que las cosas empiecen a suceder, vamos a tener buenas experiencias aisladas, pero no vamos a tener resultados positivos en esto. Entonces, la ciudad es un problema, pero también, y en esto también, digamos, sale desconfigurado, dice, pero la ciudad es la solución. Digamos, el poder trabajar dentro de la ciudad es parte de lo que nos permite laburar y modificar estas cosas. Hay cuestiones que no vamos a poder modificar. Ni el déficit fiscal, digamos, a nivel nacional, ni cuánto gasta el dólar, demás. Pero las políticas urbanas, las políticas de suelo, ahí tenemos como un margen interesante como para poder operar. Y es un margen interesante donde no vamos a poder operar, pero si estamos decididos a hacer las cosas diferentes. O sea, lo que nos trajo hasta acá es una cierta forma de política urbana, es una forma de decisión, es una forma de favorecer gente. En esta forma de crecimiento de Salta hay mucha gente que hizo negocio. Digamos, y en eso tiene que ver, digamos, para estas cuestiones de quién urbaniza, dónde urbaniza, es parte. Entonces, si el negocio lo van a seguir haciendo esto, lo vamos a tener estos mismos resultados. Es hora de que la política tome otro perfil, de que lo empiecen a ganar, sean los que han perdido hasta ahora, y que también las herramientas técnicas que podamos a disposición tengan la complejidad necesaria que tenga que tener y tenga la simplicidad necesaria como para poder adaptarlas. En esto que Melinda planteaba, hay alguna cantidad de cosas que son fantásticas y otra que es un nivel de despelote que son casi como imposibles, en mi opinión, de aplicar. Entonces, quedémonos con poquitas herramientas, pero que sean realmente efectivas. Pero particularmente lo que creo que nos interesa es la direccionalidad que damos al problema. Sobre qué cosas vamos a hacer el eje, y a mí me parece, a mucha gente está coincidiendo con que esta cuestión de poder hacer ciudades que necesariamente tienen que ser sostenibles desde una cuestión ambiental, tienen que ser necesariamente más iguales, tienen que ser necesariamente más justas, y las políticas tienen que ir orientadas en ese sentido. Pongámosle toda la cabeza técnica y de multidisciplina para que esas cosas sucedan, vinculémonos muy cerca, digamos, con los que toman decisiones, con los que ejercen poder político para que esas cosas sucedan, y estemos muy cerca de las personas y de los ciudadanos, porque esta batalla necesita determinada lucha de poder que van a ser necesarios dar para que las cosas sean distintas.